todas, a todos, a todes. Me llamo Elías Taño, mi profesión es la de ilustrador y muralista ocasional. Y bueno, mi práctica del dibujo viene enmarcada desde una concepción política del mundo y es desde esta manera de interpretarlo en la que me defino como autor. Mi última obra, que será publicada en breve por la editorial Oveja Roja en Madrid, se llama Grafía. Es mi primera novela gráfica en la que, bueno, yo he hablado sobre la historia de mi familia en Canarias, sobre la migración que acaeció durante los años 40 y 50 hacia Venezuela por parte, pues, del campesinado y del proletariado canario. Una historia de resistencia, una historia de lucha, una historia que narra tanto la vida de mi abuelo como migrante en Venezuela, como también la de mi abuela como parte de esa cantidad ingente de mujeres que quedaron a cargo de la economía y del cuidado y de la vida, pues, en las Islas Canarias durante aquellos duros años de dictadura franquista y de hambruna. También lo último que he editado, ya esto a nivel no gráfico, pero sí a nivel intelectual quizá, es una pequeña obra que recuerda el libro de Rojo de Mao, en el que se hace un recorrido por frases, por contextos, por entrevistas con la activista alemana Ulrike Meinhof. Se llama El libro rojo de Ulrike. Es una autoedición, en formato tal como el libro rojo, y bueno, es un artefacto político bastante incendiario que hace mostrarnos un poco las contradicciones de este mundo capitalista y qué formas habría, si es que las hay, para tumbarlo, pensando que quizá Ulrike tomó las decisiones incorrectas, pero también a día de hoy nos preguntamos si habían otras posibilidades de hacerlo en aquel contexto y en aquel lugar. En fin, estas son las dos últimas obras publicadas y bueno, yo empecé a dibujar, pues como todo el mundo de niño, muy de pequeñito, pero en realidad pues profesionalmente empecé en 2019, aunque ya llevaba años trabajando en varios proyectos, haciendo algunos murales, haciendo carteles, haciendo serigrafías. Pero bueno, entonces, claro, llegar al mundo profesional pues no es una cosa de un día para otro, no es una decisión que tú tomas unilateralmente, sino es un poco la vida la que te lleva a ese lugar. Entonces llegó un momento en el que pude dejar mi trabajo como diseñador gráfico y iniciarme ya más profundamente en la ilustración. ¿Qué me inspira y cuáles son mis referentes? Bueno, mis referentes vienen sobre todo del mundo político, de toda la gráfica revolucionaria realizada en finales del XIX y sobre todo en el siglo XX. La gráfica vinculada tanto a partidos de izquierda como a movimientos sociales, como a luchas populares que se han dado tanto aquí en este país como sobre todo en la Unión Soviética, por ejemplo, pero también pues en toda la tradición gráfica y de artes gráficas que heredamos en el occidente europeo, digamos, contemplando desde Grecia, Italia, a Francia o Portugal. Y bueno, entre mis referentes pues están desde luego pues todo el cartelismo checo, ¿no? De la República Checa, de todos los lugares estos de lo que era Yugoslavia, de parte de la producción cartelística soviética, así como la producción de cartelería y de ilustración dada en Cuba, dada en Chile o en otros países latinoamericanos, siempre en estos contextos de contrapoder, de lucha revolucionaria contra el Estado y contra las instituciones fascistas y genocidas del capital. Mi método de trabajo, bueno, pues consiste en nutrirme de todos estos referentes y sea cual sea el encargo, pues procuro darle un tono político. Es decir, procuro visualizar o dar a conocer cuestiones de la política, del contexto político en el que se desarrolla esa actividad,
por ejemplo, un cartel, una portada de un disco, una portada para una obra de teatro, lo que sea. Intento, como siempre, aportar mi visión política, que es muy personal, pero muy compartida por el otro lado, con una gran parte del público, ¿no? Intento como generar preguntas, plantear cuestiones, sobre todo cuestionar siempre las relaciones de poder dentro del estamento capitalista. El libro que me hubiera gustado escribir sería, más que escribir en realidad, sería ilustrar, porque escribir, bueno, pues no soy tan notable, no me siento tan seguro en realidad con la escritura, pero sí me gustaría siempre haber ilustrado cualquiera de los cuentos de Gianni Rodari, por su profundidad política, por su capacidad de comunicación y por su vertiente de pedagógica o de construcción de imaginarios con los niños y las niñas y los niñas. No, eso me parece muy, muy, muy poderoso de su obra. Y bueno, ya por último voy a mostrar mi obra favorita, digamos, pues la obra que me voló la cabeza cuando era muy niño, que es esto, es un álbum ilustrado, un libro un cuento de Michael Ende y ilustrado por Friedrich Hechelmann, un ilustrador al que no le he seguido la pista, pero bueno, esta obra, pues cuando era un niño, la verdad que me abrió todo un mundo de posibilidades a través del teatro de sombras de la señora Ofelia, porque bueno, mostraba como un mundo muy oscuro, en el que la soledad está muy presente, en el que es las sombras y la oscuridad, ese mundo de los sueños y ese mundo perverso un poco de la oscuridad el que hace que esta mujer pues se relacione con los demás a través de esas sombras, digamos. El teatro de sombras de Michael Ende. Y bueno, eso es todo. Me estoy limitado con el tiempo, pero bueno, espero que les haya resultado mínimamente interesante. Lean, instruyanse, como decía Gramsci, porque necesitaremos toda su fuerza para la revolución. Un abrazo, salud y hasta la victoria siempre.